En la madrugada del 12 de marzo de 1756, en la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, los gritos de una esclava partera despertaron a todo el barrio del Getsemaní. En la modesta casa parroquial ubicada a apenas 200 metros de la imponente Catedral de Santa Catalina de Alejandría, nacía el noveno hijo ilegítimo del hombre más respetado de la ciudad. El padre Rodrigo González de Mendoza y Salazar, de 42 años, confesor del virrey, director espiritual de las familias más aristocráticas del nuevo reino de Granada y administrador de los fondos eclesiásticos más importantes del Caribe español, había construido durante 15 años una doble vida tan perfecta que nadie, absolutamente nadie, sospechaba la verdad. 4 esclavas africanas, María de Angola, Rosa de Calabar, Esperanza del Congo y Catalina de la Costa de Oro, habían dado a luz en secreto a sus hijos. 9 niños mulatos escondidos en una plantación a las afueras de Cartagena, criados como huérfanos de la iglesia, mientras su padre celebraba misa cada mañana predicando castidad y pureza espiritual. Esta es la historia de cómo el secreto más oscuro de la iglesia colonial fue descubierto, de cómo un hombre de Dios construyó un imperio de mentiras sobre los cuerpos de mujeres esclavizadas, y de cómo la verdad, cuando finalmente salió a la luz, no solo destruyó la reputación de la Catedral de Cartagena, sino que reveló una red de sacerdotes con hijos secretos que se extendía por toda la América española. Suscríbete ahora para descubrir cómo el confesor más poderoso de Cartagena mantuvo oculto durante 15 años el escándalo que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. La ciudad de Cartagena de Indias en 1756 era mucho más que un puerto fortificado. Era el corazón espiritual y económico del Caribe español, una urbe de aproximadamente 23.000 habitantes, donde convivían 4.000 españoles peninsulares, 6.000 criollos, 3.000 mestizos, 2.000 mulatos libres y más de 8.000 esclavos africanos. Las murallas de coral que rodeaban la ciudad no solo protegían el oro que partía hacia España, sino también la institución más poderosa del territorio, la Santa Madre Iglesia Católica. La Catedral de Santa Catalina de Alejandría, completada apenas 18 años antes, en 1738, se alzaba como un monumento de piedra coralina y mármol italiano en el corazón de la ciudad amurallada. Sus campanas de bronce traídas desde Sevilla marcaban no solo las horas del día, sino el ritmo completo de la vida colonial. Dentro de sus muros gruesos de 1,5 metros se guardaban reliquias sagradas, valoradas en más de 300,000 pesos de oro. Se administraban los sacramentos a más de 15,000 fieles cada mes, y se tomaban decisiones que afectaban la vida de cada habitante desde la cuna hasta la tumba. El hombre más influyente de esta catedral no era el obispo, un anciano de 71 años más preocupado por su salud que por la administración diocesana. Era el padre Rodrigo González de Mendoza y Salazar, nacido en Sevilla en 1714. Llegado a Cartagena en 1741, con apenas 27 años como parte de una misión jesuita especial. Su inteligencia excepcional, su capacidad para los idiomas, había dominado latín, griego, hebreo y 3 dialectos africanos, y su carisma natural lo habían convertido rápidamente en el confesor más solicitado de la aristocracia cartagenera. Para 1756, después de 15 años en la ciudad, el padre Rodrigo controlaba prácticamente todos los aspectos importantes de la vida eclesiástica. Era el confesor personal de don Antonio de la Torre y Miranda, virrey del nuevo reino de Granada. Administraba los fondos del cabildo eclesiástico, más de 80,000 pesos anuales provenientes de diezmos, donaciones y propiedades de la iglesia. Dirigía espiritualmente a 47 familias aristocráticas. Conocía todos sus secretos, todos sus pecados, todas sus debilidades. Supervisaba 3 conventos de monjas, con un total de 89 religiosas bajo su dirección espiritual, y enseñaba teología moral en el Seminario de San Carlos a 23 jóvenes seminaristas que lo consideraban un modelo de virtud sacerdotal. El padre Rodrigo había construido una reputación inmaculada. Sus sermones dominicales en la catedral atraían a más de 600 personas, el doble que cualquier otro sacerdote.
Sus consejos espirituales eran buscados por comerciantes que debían tomar decisiones importantes, por esposas que sufrían matrimonios difíciles, por jóvenes que buscaban orientación vocacional. Físicamente, el padre Rodrigo no correspondía al estereotipo del sacerdote ascético. Era un hombre de complexión robusta, 1,75 m de altura, considerado alto para la época, con una voz profunda que resonaba perfectamente en las bóvedas de piedra de la catedral. Su rostro mostraba facciones ibéricas marcadas, nariz aguileña, ojos oscuros que muchas mujeres consideraban penetrantes, y una barba cuidadosamente recortada que le daba un aire de autoridad intelectual. Vestía siempre con sotanas de la mejor tela negra importada de España, impecablemente limpias, y llevaba un crucifijo de plata de 3 onzas que había pertenecido a un obispo de Toledo. Pero detrás de esta imagen de santidad irreprochable, el padre Rodrigo vivía una doble vida que había comenzado apenas 6 meses después de su llegada a Cartagena. En julio de 1741, cuando tenía 27 años y llevaba solo medio año en la ciudad, conoció a María, una esclava angoleña de 19 años que trabajaba en la casa parroquial como cocinera principal. María era una mujer de belleza notable, incluso según los estándares estrictos de la época colonial. Piel oscura que brillaba como ébano pulido, ojos grandes que mostraban una inteligencia aguda y un cuerpo que las largas jornadas de trabajo habían mantenido fuerte y saludable. Había llegado a Cartagena en 1739, vendida por 180 pesos a la iglesia, después de sobrevivir a la travesía atlántica que había matado a 43 de los 127 africanos que viajaban en el mismo barco negrero. La primera vez que el padre Rodrigo cruzó la línea que había jurado nunca traspasar fue en la noche del 15 de julio de 1741. María había trabajado hasta tarde preparando pan para la misa del día siguiente. El padre Rodrigo, quien supuestamente estaba en su estudio preparando un sermón, bajó a la cocina cerca de la medianoche. Lo que comenzó como una conversación sobre asuntos domésticos se transformó en algo que el sacerdote intentó justificar en su mente como una debilidad momentánea. Pero no fue momentánea. Durante los siguientes 3 meses, el padre Rodrigo visitó la habitación de María en el 3er piso de la casa parroquial 27 veces. Él llevaba un registro privado, escrito en código griego, convencido de que estaba documentando su lucha contra la tentación, sin comprender que en realidad estaba creando la evidencia que décadas después lo condenaría. En octubre de 1741, María le confesó que estaba embarazada. El padre Rodrigo enfrentó la primera gran crisis de su doble vida. Tenía 3 opciones: confesar su pecado, lo que significaría la expulsión del sacerdocio y probablemente la prisión; deshacerse de María, venderla a otra ciudad o peor aún, provocar un aborto que la Iglesia consideraba asesinato, o construir un sistema secreto que le permitiera mantener tanto su posición como su vida oculta. Eligió la tercera opción con una frialdad que demostraba que su vocación nunca había sido genuina, sino una estrategia de poder social. Durante los siguientes 2 meses, el padre Rodrigo diseñó un plan que ejecutaría con perfección durante los próximos 15 años. Usando fondos eclesiásticos que supuestamente destinaba a obras de caridad, compró una pequeña plantación de 14 hectáreas ubicada a 7 kilómetros al sur de Cartagena, en una zona rural llamada Turbaco. La plantación, oficialmente registrada como propiedad de un comerciante español ficticio llamado Juan de Robles, incluía una casa principal de 2 pisos, 3 cabañas para trabajadores y tierras cultivables que generaban suficiente producción de plátano y yuca para justificar su existencia ante cualquier inspector curioso. Contrató como administrador a un hombre llamado Tomás Guerrero, un mestizo de 51 años que había sido expulsado del ejército español por robo menor y que aceptó el trabajo sin hacer preguntas a cambio de un salario de 15 pesos mensuales, el triple de lo que ganaría en cualquier empleo legal. Cuando María llegó al 7º mes de embarazo, el padre Rodrigo anunció públicamente en la catedral que la esclava había sido vendida a una familia de Mompox que necesitaba cocinera. En realidad,
María fue trasladada de noche a la plantación de Turbaco, donde daría a luz en abril de 1742 a un niño que fue registrado como Francisco, hijo de padres desconocidos, huérfano bajo el cuidado de la iglesia. El padre Rodrigo visitaba la plantación cada 8 o 10 días, supuestamente para administrar sacramentos a los trabajadores rurales de la zona, una actividad que encajaba perfectamente con su imagen de sacerdote dedicado. Durante estas visitas pasaba tiempo con María y con el niño Francisco, creando una familia secreta que existía en un mundo paralelo a su vida pública en la catedral. Pero María no fue la única. En 1743, el padre Rodrigo comenzó una relación similar con Rosa, una esclava de Calabar de 21 años que trabajaba en el convento de Santa Clara bajo su dirección espiritual. Rosa era diferente a María. Donde María era reservada y pragmática, Rosa era expresiva y soñadora. Había sido educada por monjas portuguesas en África antes de ser capturada y vendida. Sabía leer en portugués y había recibido instrucción básica en música. El padre Rodrigo la sedujo con promesas de educación para cualquier hijo que tuvieran, promesas que parcialmente cumpliría. Rosa dio a luz a 2 hijos en la plantación de Turbaco, Gabriel en 1744 y Teresa en 1746. Ambos fueron registrados como huérfanos de la iglesia. En 1747 llegó Esperanza, una mujer del Congo de 25 años que había sido comprada por la catedral para trabajar en la limpieza del edificio. Esperanza era una mujer de fortaleza física impresionante, capaz de cargar baldes de agua de 20 litros sin esfuerzo aparente. También era analfabeta y profundamente supersticiosa, lo que el padre Rodrigo usó a su favor, convenciéndola de que su relación era una forma de bendición divina, que los hijos que tuvieran serían especiales ante los ojos de Dios. Esperanza creyó esta mentira y le dio 3 hijos. Antonio en 1748, Isabel en 1750 y Pedro en 1752. La cuarta y última mujer fue Catalina, de la Costa de Oro, comprada por la iglesia en 1751 cuando tenía apenas 18 años. Catalina era la más joven y la más vulnerable de las 4. Huérfana desde los 12 años cuando su aldea fue destruida en una guerra tribal, había sobrevivido a 3 años de esclavitud en diferentes barcos antes de llegar a Cartagena. El padre Rodrigo la conquistó con amabilidad en un momento en que ella no tenía absolutamente nada ni a nadie. Catalina le dio 3 hijos, Miguel en 1753, Carmen en 1754 y el último, José, nacido en esa madrugada del 12 de marzo de 1756. Para 1756, la plantación de Turbaco se había convertido en un orfanato secreto que albergaba a 9 niños de edades entre 2 y 14 años, 4 mujeres africanas que vivían en una especie de limbo entre esclavitud y libertad, pues el padre Rodrigo nunca las liberó oficialmente, pero tampoco las trataba como propiedad normal, y el administrador Tomás Guerrero, quien conocía perfectamente la verdad, pero la guardaba a cambio de su salario generoso y la certeza de que revelarla significaría su propia condena como cómplice. El sistema funcionaba con una precisión casi mecánica. El padre Rodrigo desviaba aproximadamente 200 pesos al año de los fondos eclesiásticos para mantener la plantación, una cantidad lo suficientemente pequeña para no levantar sospechas en una administración que manejaba 80,000 pesos anuales, pero lo suficientemente grande para alimentar, vestir y educar básicamente a 9 niños y 4 adultos. Las 4 mujeres trabajaban la tierra, cultivaban alimentos, criaban gallinas y cerdos, generando suficiente producción para hacer que la plantación pareciera un negocio agrícola legítimo. Los niños mayores, Francisco de 14 años, Gabriel de 12 y Antonio de 8, habían aprendido a leer y escribir bajo la instrucción directa del padre Rodrigo, quien les enseñaba durante sus visitas semanales, creando la ilusión de que estaba educando a huérfanos pobres como obra de caridad. En Cartagena, nadie sospechaba absolutamente nada. El padre Rodrigo seguía siendo el modelo de virtud sacerdotal. Sus sermones sobre la castidad eran particularmente elocuentes,
Hablaba con una pasión que convencía a todos de que comprendía profundamente la lucha contra las tentaciones carnales. Sus confesiones eran buscadas precisamente porque parecía entender el peso del pecado sexual, sin que nadie imaginara que hablaba desde la experiencia personal. Las familias aristocráticas confiaban en él no solo sus almas, sino también sus secretos más oscuros, y él guardaba esos secretos con la misma eficiencia con que guardaba los propios. Pero en marzo de 1756, cuando Catalina dio a luz al noveno hijo, algo comenzó a cambiar. Tomás Guerrero, el administrador de la plantación, ahora de 65 años, comenzó a beber más de lo habitual. El peso de 15 años guardando un secreto que podía destruir la iglesia más poderosa del Caribe, estaba quebrando su salud mental. Durante las noches, en las tabernas de Turbaco, empezó a hacer comentarios vagos sobre cosas extrañas que sucedían en la plantación que administraba. Nada específico todavía, pero lo suficiente para que algunos comenzaran a sentir curiosidad. El padre Rodrigo González de Mendoza y Salazar ha construido el secreto más perfecto de la América colonial. Durante 15 años ha mantenido dos vidas completamente separadas. Pero Tomás Guerrero está comenzando a quebrarse, y cuando un secreto de esta magnitud empieza a filtrarse, no hay poder humano que pueda detener la revelación que se aproxima. ¿Estás preparado para conocer cómo un borracho destruyó el imperio de mentiras más elaborado que jamás construyó un sacerdote en el Nuevo Mundo? El primer error grave del padre Rodrigo ocurrió el 3 de abril de 1756, apenas 3 semanas después del nacimiento de José, su noveno hijo. Ese día, en una de sus visitas rutinarias a la plantación de Turbaco, cometió la imprudencia de llevar consigo a un joven seminarista de 19 años llamado Lucas Martínez de Aguirre. Lucas era uno de sus estudiantes más brillantes en el seminario de San Carlos, un joven criollo hijo de una familia de comerciantes modestos que veía en el sacerdocio su única posibilidad de ascenso social. El padre Rodrigo había decidido que Lucas necesitaba aprender el trabajo pastoral en zonas rurales y lo invitó a acompañarlo en su supuesta misión de evangelización. Durante el viaje de 2 horas en mula desde Cartagena hasta Turbaco, el padre Rodrigo instruyó a Lucas sobre cómo administrar sacramentos a poblaciones dispersas, cómo adaptar las enseñanzas teológicas para mentes simples sin educación formal. Lucas escuchaba con la reverencia de un discípulo ante su maestro más admirado. Cuando llegaron a la plantación, Tomás Guerrero salió a recibirlos con su habitual discreción, pero el seminarista Lucas notó algo inmediatamente extraño. Había 4 mujeres africanas trabajando en el campo. Ninguna de ellas usaba los collares de hierro que identificaban a los esclavos. Más extraño aún, había 9 niños de diferentes edades jugando cerca de la casa principal, todos mulatos, todos bien alimentados, todos con ropa limpia y en buen estado. El padre Rodrigo explicó rápidamente que se trataba de un orfanato caritativo que la iglesia mantenía para niños abandonados. Lucas aceptó la explicación sin cuestionar. Durante las siguientes 3 horas, mientras el padre Rodrigo supuestamente preparaba documentos administrativos en la casa principal, Lucas ayudó a las mujeres con tareas agrícolas y conversó con los niños. Fue Francisco, el mayor de 14 años, quien sin intención plantó la primera semilla de duda. Hablando con la elocuencia de alguien educado muy por encima de lo normal para un huérfano, Francisco mencionó casualmente que el padre Rodrigo visitaba la plantación cada semana y les enseñaba latín y teología. Lucas encontró esto extraño. Los orfanatos coloniales, incluso los administrados por la iglesia, raramente proporcionaban educación más allá de las oraciones básicas. Enseñar latín y teología a niños huérfanos no tenía sentido práctico. ¿Para qué prepararlos como si fueran seminaristas, si nunca podrían ser ordenados siendo mulatos? Cuando Lucas preguntó directamente a Francisco por qué el padre Rodrigo los educaba tan cuidadosamente, el niño respondió con una frase que quedaría grabada en la memoria del seminarista. Dice que somos especiales ante Dios, que tenemos un destino importante aunque no podamos ser sacerdotes. Dice que nuestra sangre es bendita. Esa frase, sangre bendita,
resonó en la mente de Lucas durante todo el viaje de regreso a Cartagena. El padre Rodrigo había notado el cambio en el semblante de su estudiante y pasó la siguiente hora hablando apasionadamente sobre la importancia de la educación para los desposeídos, construyendo una narrativa convincente sobre cómo elevar a los huérfanos mulatos era una forma de combatir el pecado original de la esclavitud. Lucas aceptó estas explicaciones, pero una duda microscópica se había instalado en su conciencia. El segundo error del padre Rodrigo fue mucho más grave y ocurrió el 17 de mayo de 1756. Tomás Guerrero, después de una noche de beber aguardiente de caña en una taberna de Turbaco, comenzó a hablar con demasiada libertad. Sentado en una mesa con 3 trabajadores de plantaciones vecinas, hombres que él consideraba amigos después de años de convivencia, Tomás empezó a presumir sobre el poder real que tenía. «Yo sé secretos que podrían destruir a los hombres más poderosos de Cartagena», murmuró con lengua pastosa por el alcohol, «secretos que valen más que todo el oro del virrey». Uno de los trabajadores, un mestizo llamado Esteban Ruiz, picado por la curiosidad y el propio alcohol que había consumido, lo desafió. «Tú no sabes nada, viejo borracho. Solo administras una plantación de plátanos. ¿Qué secretos vas a saber?» Tomás, ofendido, respondió con una indiscreción que cambiaría todo. «Sé quién es el verdadero padre de 9 niños que todos creen huérfanos, y ese padre usa sotana y celebra misa en la catedral más grande del nuevo reino de Granada». El silencio que siguió fue absoluto. Los 3 trabajadores miraron a Tomás con una mezcla de shock e incredulidad. Esteban, el más astuto de los 3, presionó para obtener más información. «¿Estás diciendo que un sacerdote tiene hijos?» Tomás, dándose cuenta demasiado tarde de su error, intentó retroceder. «No dije eso. El aguardiente me hace decir tonterías. Olviden lo que escucharon». Pero ya era tarde. La semilla estaba plantada. Durante los siguientes días, Esteban Ruiz no pudo dejar de pensar en lo que había escuchado. No por indignación moral, la sociedad colonial estaba llena de sacerdotes que rompían sus votos de castidad, sino por oportunidad económica. Si realmente existía evidencia de que un sacerdote importante tenía 9 hijos secretos, esa información valía dinero, mucho dinero. Podía venderse a las autoridades eclesiásticas que querrían silenciar el escándalo, o a los enemigos del sacerdote en cuestión que querrían destruirlo. El 23 de mayo, Esteban viajó a Cartagena con el pretexto de vender productos agrícolas en el mercado. Su verdadero objetivo era investigar. Comenzó haciendo preguntas discretas en tabernas frecuentadas por empleados de la catedral. ¿Qué sacerdotes viajaban regularmente a Turbaco? ¿Quién administraba obras de caridad en zonas rurales? El nombre del padre Rodrigo González de Mendoza y Salazar apareció inmediatamente. Todo el mundo sabía que el padre Rodrigo visitaba regularmente las zonas rurales cercanas a Cartagena como parte de su trabajo pastoral. Esteban conectó los puntos. Si Tomás trabajaba en una plantación que el padre Rodrigo visitaba regularmente, y si en esa plantación había 9 niños supuestamente huérfanos, que Tomás insinuaba eran hijos de un sacerdote de la catedral, entonces el padre Rodrigo era el sospechoso más obvio. Pero Esteban era lo suficientemente inteligente para saber que acusar al sacerdote más poderoso de Cartagena sin pruebas sólidas sería suicida. Necesitaba confirmación. Durante las siguientes 2 semanas, Esteban comenzó a vigilar la plantación de Turbaco desde la distancia. Observó que el padre Rodrigo la visitaba cada 7 u 8 días, siempre solo, siempre permaneciendo varias horas. Observó que las 4 mujeres africanas interactuaban con los niños de una manera que parecía maternal, no como cuidadoras asalariadas. Observó que el padre Rodrigo jugaba con los niños, los abrazaba, los instruía personalmente, comportamientos extraordinarios para un sacerdote visitando supuestos huérfanos. El 7 de junio de 1756, Esteban decidió actuar, pero no acudió a las autoridades eclesiásticas como había planeado originalmente. En cambio, fue directamente a la persona que más podía beneficiarse de esta información, don Fernando de Ulloa y Pereira, arcediano de la Catedral de Cartagena,
segundo en autoridad después del obispo y rival político del padre Rodrigo dentro de la jerarquía eclesiástica. Don Fernando, de 58 años, era un sacerdote de la vieja escuela que despreciaba al padre Rodrigo por razones tanto teológicas como personales. Teológicamente, consideraba que Rodrigo era demasiado laxo en sus enseñanzas, demasiado influenciado por las ideas jesuitas modernas, demasiado dispuesto a comprometerse con las realidades mundanas. Personalmente, envidiaba la influencia que Rodrigo había acumulado en apenas 15 años, una influencia que a Fernando le había tomado 30 años construir y que ahora veía eclipsada. Cuando Esteban Ruiz llegó a la residencia del arcediano el 7 de junio, con su historia sobre sacerdotes con hijos secretos, don Fernando, inicialmente, lo despidió como un campesino borracho buscando dinero a cambio de chismes. Pero cuando Esteban mencionó específicamente la plantación de Turbaco, los 9 niños mulatos, las visitas semanales del padre Rodrigo y, sobre todo, cuando mencionó que el administrador de la plantación estaba dispuesto a hablar a cambio de protección, don Fernando comenzó a prestar atención real. El arcediano era un estratega político experimentado. Sabía que si la acusación era verdadera, tenía en sus manos el arma perfecta para destruir a su rival. Pero también sabía que si era falsa o si la manejaba incorrectamente, podía destruir su propia carrera. Necesitaba proceder con extrema cautela. Don Fernando le dijo a Esteban que mantuviera silencio absoluto y regresara en una semana. Durante esos 7 días, el arcediano contrató discretamente a 2 de sus propios agentes, hombres de confianza que trabajaban como empleados menores de la catedral, para que viajaran a Turbaco y observaran la plantación sin ser detectados. Los 2 agentes, Pedro Maldonado y Juan Vélez, pasaron 3 días acampando en la selva cercana a la plantación, observando con telescopios importados cada movimiento. Lo que vieron confirmó las sospechas. El 12 de junio, el padre Rodrigo llegó a la plantación como de costumbre, pero en lugar de simplemente administrar sacramentos y partir, pasó 4 horas interactuando con los niños de una manera que no dejaba duda de afecto paternal. Más revelador aún, Pedro y Juan observaron a través de una ventana abierta cómo el padre Rodrigo abrazaba a María, la mujer angoleña, de una manera que claramente trascendía cualquier relación pastoral apropiada. Cuando los 2 agentes regresaron a Cartagena el 15 de junio y reportaron sus observaciones a don Fernando, el arcediano supo que tenía suficiente evidencia para proceder. Pero aún necesitaba la pieza final del rompecabezas, la confesión de alguien que estuviera directamente involucrado. Necesitaba que Tomás Guerrero hablara oficialmente. El 18 de junio de 1756, don Fernando viajó personalmente a Turbaco, acompañado de Pedro y Juan, más un notario eclesiástico llamado Sebastián de Torres, cuyo trabajo era documentar oficialmente todo lo que se descubriera. Llegaron a la plantación al mediodía, cuando sabían que el padre Rodrigo estaba en Cartagena celebrando misa. Tomás Guerrero, sorprendido por la visita del segundo sacerdote más poderoso de la catedral, inicialmente intentó mantener el secreto. Pero don Fernando era un interrogador experimentado. No usó amenazas ni violencia. En cambio, usó algo mucho más efectivo. Ofreció salvación. Tomás, le dijo el arcediano con voz paternal, tú has sido cómplice de un pecado terrible durante muchos años, pero no por malicia, sino por obediencia mal entendida. Si confiesas todo ahora, te aseguro el perdón de la Iglesia y protección contra cualquier consecuencia legal. Pero si continúas ocultando la verdad, cuando ésta salga a la luz, y te aseguro que saldrá, serás juzgado como conspirador principal. Tienes una hora para decidir entre la condenación y la redención. Tomás Guerrero tenía 65 años, estaba cansado, enfermo de tanto alcohol, y secretamente aliviado de que finalmente alguien le ofreciera una salida. Después de 37 minutos de silencio angustioso, comenzó a hablar. Durante las siguientes 4 horas, con el notario Sebastián documentando cada palabra, Tomás confesó todo. Los nombres de las 4 mujeres, las fechas de nacimiento de los 9 niños, el sistema de financiamiento a través de fondos eclesiásticos desviados,
los registros falsos que declaraban a los niños como huérfanos, las visitas semanales del padre Rodrigo. Todo. Cuando don Fernando regresó a Cartagena esa noche, del 18 de junio de 1756, llevaba consigo 47 páginas de testimonio escrito, firmado por Tomás Guerrero y certificado por el notario Sebastián de Torres. Tenía en sus manos la evidencia completa del escándalo más grande que había sacudido la Iglesia colonial en décadas. Pero el arcediano era lo suficientemente astuto para saber que revelar esto públicamente de inmediato sería un error. Primero necesitaba asegurar más evidencia, interrogar a las 4 mujeres y, sobre todo, necesitaba decidir exactamente cómo usar esta información para maximizar su impacto. El padre Rodrigo González de Mendoza y Salazar aún no sabía que su mundo estaba a punto de colapsar. Seguía celebrando misa cada mañana, confesando a las familias aristocráticas, predicando sobre la pureza y la castidad. Pero el cerco se estrechaba. El secreto de 15 años estaba a días, quizás horas, de explotar. La confesión ha sido obtenida. Don Fernando tiene toda la evidencia que necesita. El imperio de mentiras más perfecto de la América colonial está a punto de desmoronarse. ¿Estás preparado para conocer cómo el padre Rodrigo enfrentó la exposición más humillante que jamás sufrió un sacerdote en el Nuevo Mundo? Don Fernando de Ulloa y Pereira pasó los siguientes 5 días, del 19 al 23 de junio de 1756, construyendo meticulosamente el caso más sólido posible contra el padre Rodrigo. No actuó impulsivamente. Sabía que acusar al confesor del virrey y al sacerdote más influyente de Cartagena requería evidencia tan abrumadora que ninguna defensa pudiera resistirla. El 20 de junio, acompañado nuevamente por el notario Sebastián de Torres y ahora también por un alguacil eclesiástico llamado Martín de Céspedes, regresó a la plantación de Turbaco. Esta vez su objetivo no era Tomás Guerrero, sino las 4 mujeres africanas. María de Angola, ahora de 34 años y madre del primer hijo del padre Rodrigo, fue la primera en ser interrogada. A diferencia de Tomás, quien había confesado por miedo y cansancio, María habló con una mezcla de resentimiento y alivio largamente contenido. Durante 2 horas, sentada en la sala principal de la casa, mientras el notario documentaba cada palabra, María describió en detalle cómo había comenzado su relación con el padre Rodrigo en 1741. Explicó cómo él la había visitado en la cocina de la casa parroquial noche tras noche, cómo la había convencido de que lo que hacían no era pecado porque él era un instrumento de Dios. Como cuando quedó embarazada, él la había trasladado a esta plantación con promesas de que Francisco, su hijo, sería educado y tendría un futuro mejor que cualquier esclavo. ¿Y cumplió esas promesas?, preguntó don Fernando. María asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, Francisco sabe leer y escribir mejor que muchos blancos. Sabe latín. El padre Rodrigo viene cada semana y le enseña. Dice que algún día Francisco será libre y podrá trabajar como escribano. Pero nunca nos liberó oficialmente. Seguimos siendo sus propiedades, aunque no nos trata como esclavas normales. Estamos atrapadas en un lugar intermedio. Rosa de Calabar, de 34 años, y madre de Gabriel y Teresa, fue la segunda en hablar. Su testimonio fue aún más revelador, porque Rosa, a diferencia de María, había conservado cartas que el padre Rodrigo le había escrito durante los años. 13 cartas en total, escritas en un español florido, lleno de referencias bíblicas y promesas de amor eterno disfrazadas como dirección espiritual. En una de ellas, fechada el 3 de agosto de 1745, el padre Rodrigo había escrito textualmente: «Tus hijos son bendiciones que Dios me ha dado para demostrar que incluso en la transgresión puede encontrarse propósito divino. Gabriel y Teresa llevan mi sangre y la tuya, uniendo lo mejor de 2 mundos que la sociedad insiste en mantener separados». Don Fernando casi no podía creer su suerte. Evidencia escrita, en la propia letra del padre Rodrigo, admitiendo paternidad explícita. Le preguntó a Rosa por qué había guardado las cartas, a pesar del peligro que representaban. «Porque son lo único que prueba que mis hijos no son bastardos comunes», respondió Rosa, con una dignidad que sorprendió al arcediano.
Son lo único que demuestra que su padre los reconoce, aunque sea en secreto. Esperanza del Congo, de 34 años, y madre de Antonio, Isabel y Pedro, fue la tercera interrogada. Su testimonio fue el más doloroso de escuchar porque reveló el nivel de manipulación psicológica que el padre Rodrigo había empleado. Esperanza, profundamente religiosa a pesar de su analfabetismo, explicó cómo el padre Rodrigo la había convencido de que era un instrumento elegido por Dios para dar vida a niños especiales. Me dijo que en la Biblia había mujeres como yo, que Dios elegía para propósitos extraordinarios. Me dijo que mis hijos serían como los hijos de Abraham, nacidos fuera del matrimonio, pero bendecidos por Dios. Yo le creí porque era un hombre de Dios. ¿Cómo iba a mentirme un sacerdote? Catalina de la Costa de Oro, la más joven a sus 23 años y madre de Miguel, Carmen y el recién nacido José, fue la última. Su testimonio fue el más breve porque era la más aterrorizada de las cuatro. Temía que confesar significara perder a sus hijos. Temía represalias del padre Rodrigo. Temía ser vendida a un amo cruel como castigo. Don Fernando tuvo que garantizarle repetidamente que ni ella ni sus hijos serían castigados, que solo el padre Rodrigo enfrentaría consecuencias. Cuando los interrogatorios terminaron el 22 de junio, don Fernando tenía en su poder 89 páginas de testimonios detallados de las 4 mujeres, más las 13 cartas escritas por el padre Rodrigo a Rosa, más el testimonio original de Tomás Guerrero. Pero el arcediano quería un elemento final que hiciera el caso absolutamente irrefutable. Quería que los propios niños fueran examinados físicamente por un médico que pudiera determinar si compartían rasgos físicos con el padre Rodrigo. El 23 de junio, un médico de la catedral llamado Dr. Alfonso de Gamboa viajó a la plantación de Turbaco. Durante 3 horas examinó a los 9 niños, midiendo sus rasgos faciales, observando el color de sus ojos, la forma de sus narices, la estructura de sus mandíbulas. Su conclusión, documentada en un informe médico de 7 páginas, fue inequívoca. Los 9 niños, a pesar de tener 4 madres diferentes de distintas regiones de África, compartían rasgos faciales comunes que no provenían de sus madres. Específicamente, 7 de los 9 tenían una nariz aguileña distintiva, idéntica a la del padre Rodrigo. 5 de los 9 tenían un lunar específico en el lado izquierdo del cuello, exactamente en la misma posición donde el padre Rodrigo tenía el suyo. La probabilidad estadística de que estas similitudes fueran coincidencia era, según el doctor Gamboa, astronómicamente baja. Con toda esta evidencia acumulada, don Fernando finalmente estaba listo para actuar. Pero antes de presentar el caso formalmente al obispo, decidió dar al padre Rodrigo una oportunidad de confesar voluntariamente, no por misericordia, sino porque una confesión voluntaria haría el proceso legal mucho más rápido y evitaría un juicio público prolongado que podía dañar la reputación de toda la Iglesia. El 24 de junio de 1756, día de San Juan Bautista, don Fernando convocó al padre Rodrigo a su residencia privada bajo el pretexto de discutir asuntos administrativos rutinarios. El padre Rodrigo llegó a las 3 de la tarde, completamente desprevenido. Don Fernando lo recibió en su estudio privado, una habitación oscura con paredes cubiertas de libros teológicos y un crucifijo de madera de 1,5 metros colgado detrás del escritorio. «Padre Rodrigo», comenzó don Fernando sin preámbulos, «he recibido acusaciones muy graves sobre usted. Antes de presentarlas formalmente al obispo, le doy la oportunidad de responder. ¿Ha mantenido usted relaciones carnales con esclavas bajo su autoridad eclesiástica? ¿Ha engendrado hijos mientras servía como sacerdote de esta catedral? ¿Ha desviado fondos eclesiásticos para mantener una vida secreta?» El rostro del padre Rodrigo palideció visiblemente. Durante 10 segundos que parecieron eternos, no dijo nada. Luego, con voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente, respondió: «No sé de qué acusaciones habla, don Fernando. Mi vida ha estado dedicada completamente al servicio de Dios y esta catedral. Si alguien ha hecho acusaciones contra mí, exijo saber quién y basadas en qué evidencia». Don Fernando sonrió fríamente, abrió un cajón de su escritorio
y sacó un folder de cuero que contenía más de 150 páginas de documentos. Comenzó a leer en voz alta. Testimonio de Tomás Guerrero, administrador de la plantación de Turbaco, quien declara bajo juramento que usted es el verdadero propietario de dicha plantación y que ha mantenido allí a 4 mujeres y 9 niños durante 15 años. Testimonio de María de Angola, quien declara que Francisco, de 14 años, es hijo suyo y de usted, concebido en julio de 1741. Testimonio de Rosa de Calabar, quien presenta 13 cartas escritas de su puño y letra, admitiendo paternidad de Gabriel y Teresa. Con cada frase que don Fernando leía, el padre Rodrigo se hundía más en su silla. Cuando el arcediano terminó de resumir la evidencia, colocó el folder sobre el escritorio entre ambos. ¿Niega usted estas acusaciones, padre Rodrigo? Porque si las niega, mañana mismo presentaré toda esta evidencia al obispo y al virrey, y habrá un juicio público donde cada detalle de su doble vida será expuesto ante toda Cartagena. O puede confesar ahora, en privado, y podemos manejar esto de manera que minimice el escándalo para la Iglesia. El padre Rodrigo González de Mendoza y Salazar, el hombre que durante 15 años había mantenido el secreto más perfecto de la América colonial, se derrumbó. No inmediatamente, pero gradualmente durante los siguientes 20 minutos. Primero intentó justificaciones. Esas mujeres me sedujeron. Yo era joven, débil. Luego intentó teología perversa. Dios me dio esos hijos para enseñarme humildad. Finalmente, enfrentado con evidencia irrefutable y la realidad de que su mundo había terminado, confesó todo. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche del 24 de junio de 1756, el padre Rodrigo dictó su confesión completa al notario Sebastián de Torres, quien había sido llamado para documentar todo. Admitió las relaciones con las 4 mujeres. Admitió la paternidad de los 9 niños. Admitió haber desviado fondos eclesiásticos. Admitió haber falsificado registros de nacimiento. Admitió 15 años de mentiras sistemáticas. Cuando la confesión terminó, don Fernando le dijo al padre Rodrigo que quedaba inmediatamente suspendido de todas sus funciones sacerdotales, que sería confinado a una celda de penitencia en el convento de San Francisco y que enfrentaría un tribunal eclesiástico dentro de una semana. El padre Rodrigo, completamente quebrado, solo pudo asentir. La noticia de la confesión del padre Rodrigo explotó en Cartagena como una bomba. Don Fernando, a pesar de su intención de mantener el escándalo privado, descubrió que era imposible contener algo de esta magnitud. Para el 26 de junio, toda la ciudad sabía que el confesor del virrey, el sacerdote más respetado de la catedral, había sido arrestado por tener 9 hijos con 4 esclavas. Las reacciones fueron explosivas y variadas. Las familias aristocráticas que habían confiado sus secretos al padre Rodrigo durante años se sintieron traicionadas y aterrorizadas. Si este hombre había vivido una mentira tan elaborada, ¿qué garantía tenían de que no hubiera usado los secretos confesionales que conocía para su propio beneficio? El virrey don Antonio de la Torre y Miranda, cuyo confesor personal había sido el padre Rodrigo durante 8 años, entró en pánico. ¿Cuántos secretos de Estado había compartido con este hombre? ¿Cuántas decisiones políticas habían sido influenciadas por consejos de alguien que vivía una doble vida? Los seminaristas del Colegio de San Carlos, que habían idolatrado al padre Rodrigo como modelo de virtud sacerdotal, cayeron en crisis de fe. Lucas Martínez de Aguirre, el joven que había visitado la plantación de Turbaco, se encerró en su habitación durante 3 días llorando, cuestionando si su propia vocación tenía sentido, si su mentor más admirado había resultado ser un fraude completo. La población general de Cartagena, especialmente los esclavos y libertos africanos, tuvieron reacciones más complejas. Por un lado, el escándalo confirmaba lo que muchos ya sospechaban, que los sacerdotes españoles eran hipócritas que predicaban castidad mientras violaban a mujeres esclavizadas. Por otro lado, había un elemento perturbador en cómo el padre Rodrigo había tratado a sus hijos. No los había abandonado completamente como hacían la mayoría de los amos blancos con sus hijos mulatos. Los había educado, alimentado, visitado regularmente. Era una forma retorcida de paternidad,
pero paternidad al fin. El juicio eclesiástico del padre Rodrigo González de Mendoza y Salazar comenzó el 2 de julio de 1756 en el Palacio Episcopal de Cartagena. El tribunal estaba compuesto por el obispo don Ignacio de Mier y Gutiérrez, ahora obligado a salir de su retiro semi-inválido para presidir el caso más importante de su episcopado, don Fernando de Ulloa y Pereira como fiscal principal, 3 canónigos de la catedral como jueces asistentes y 2 representantes enviados especialmente desde Bogotá por el arzobispo del Nuevo Reino de Granada. El juicio duró 9 días. Durante ese tiempo, 27 testigos fueron llamados. Las 4 mujeres africanas testificaron públicamente, un hecho sin precedentes en la sociedad colonial, donde las esclavas raramente eran consideradas testigos confiables en juicios importantes. Los 9 niños fueron presentados físicamente ante el tribunal, permitiendo a los jueces observar personalmente los rasgos faciales que el doctor Gamboa había documentado. Tomás Guerrero repitió su confesión completa. Las 13 cartas del padre Rodrigo a Rosa fueron leídas en voz alta, cada una más condenatoria que la anterior. El padre Rodrigo, representado por un abogado canónico asignado por la Iglesia, intentó una defensa que combinaba admisión de culpa con súplicas de misericordia. Admitió todos los hechos, pero argumentó que nunca había forzado a ninguna de las 4 mujeres, que todas las relaciones habían sido consensuales. Este argumento fue inmediatamente destruido por el fiscal, quien señaló que el concepto de consentimiento entre un sacerdote con poder absoluto y esclavas sin derechos legales era fundamentalmente imposible. La sentencia fue leída el 11 de julio de 1756. El padre Rodrigo González de Mendoza y Salazar fue declarado culpable de fornicación múltiple, violación de votos sacerdotales, malversación de fondos eclesiásticos, falsificación de documentos oficiales y escándalo público grave. Fue despojado de todas sus órdenes sacerdotales en una ceremonia de degradación que se llevó a cabo el 15 de julio en la misma catedral donde había predicado durante 15 años. La ceremonia de degradación fue diseñada para ser lo más humillante posible. El ahora expadre Rodrigo fue obligado a arrodillarse frente al altar mayor mientras el obispo leía los cargos. Luego, simbólicamente, le fueron quitadas las vestimentas sacerdotales una por una, la casulla, la estola, el alba, hasta dejarlo vestido solo con ropa civil común. Sus manos, que habían consagrado miles de hostias, fueron lavadas con agua y ceniza en un ritual que simbolizaba la anulación de su ordenación. Finalmente fue excomulgado formalmente de la Iglesia Católica. Pero la sentencia civil fue aún más severa. Las autoridades coloniales, bajo presión del virrey que quería demostrar que no protegería a su exconfesor, sentenciaron a Rodrigo a 20 años de prisión en el castillo de San Felipe de Barajas, la fortaleza militar que dominaba la entrada de la bahía de Cartagena. Allí pasaría el resto de su vida útil en confinamiento solitario. Las 4 mujeres africanas fueron oficialmente liberadas de la esclavitud por orden del Tribunal Eclesiástico, una decisión sin precedentes que estableció un principio legal importante. Las esclavas que habían sido abusadas sexualmente por sacerdotes debían ser manumitidas. Fueron otorgadas pequeñas pensiones de 5 pesos mensuales cada una, pagadas por la catedral como compensación. Los 9 niños fueron declarados oficialmente hijos legítimos de Rodrigo González de Mendoza. Ahora simplemente Rodrigo González, ciudadano sin títulos. Esto les otorgaba el apellido paterno y ciertos derechos legales que los mestizos normalmente no tenían. La plantación de Turbaco fue confiscada por la Iglesia y vendida, con los fondos destinados a un fondo fiduciario para la educación de los 9 niños. Pero la historia no terminó con la sentencia de Rodrigo. El escándalo había abierto una caja de Pandora. Durante la investigación, múltiples personas habían mencionado que si el padre Rodrigo había mantenido este secreto durante 15 años, probablemente no era el único sacerdote viviendo una doble vida. Estas murmuraciones llevaron a investigaciones adicionales que descubrieron casos similares, aunque menos elaborados, en otras parroquias de Cartagena y ciudades cercanas. En agosto de 1756,
Apenas un mes después del juicio de Rodrigo, un sacerdote de la parroquia de Santa Toribio fue acusado de tener 3 hijos con 2 esclavas. En septiembre, un capellán militar fue descubierto manteniendo una relación con una mujer libre mulata. En octubre, un monje franciscano fue expulsado por haber violado a una novicia. La Catedral de Cartagena entró en una crisis de credibilidad sin precedentes. El obispo Ignacio de Mier y Gutiérrez, abrumado por la magnitud de la corrupción revelada, renunció a su cargo en noviembre de 1756, alegando problemas de salud. Su reemplazo, el obispo Francisco de Herrera y Leiva, llegó de España en marzo de 1757, con órdenes directas del Vaticano de limpiar la Catedral de Cartagena. Durante los siguientes 2 años, 17 sacerdotes fueron removidos de sus posiciones. 5 fueron enviados de regreso a España, y se implementaron nuevas reglas estrictas sobre la interacción de sacerdotes con mujeres, especialmente esclavas. En cuanto al expadre Rodrigo, pasó 14 años en el castillo de San Felipe antes de morir en 1770 a los 56 años de una enfermedad pulmonar. Durante su encarcelamiento, escribió varias cartas a sus hijos que fueron conservadas por Francisco, el mayor. En ellas, nunca se disculpó realmente por sus acciones, sino que intentó justificarlas teológicamente, argumentando que Dios había usado su debilidad para crear vida, y que sus hijos eran bendiciones disfrazadas de pecado. Los 9 hijos de Rodrigo tuvieron destinos variados, pero generalmente positivos, considerando las circunstancias. Francisco, el mayor, se convirtió en escribano y trabajó para el gobierno colonial. Gabriel estudió medicina con un médico francés y eventualmente abrió su propia práctica. Teresa se casó con un comerciante próspero. Antonio se unió al ejército español y alcanzó el rango de sargento, un logro extraordinario para un hombre de sangre africana. Los 5 menores recibieron educación básica y trabajaron en diversos oficios. Las 4 mujeres vivieron el resto de sus vidas en una casa que compraron conjuntamente en el barrio del Getsemaní con sus pensiones combinadas. María murió en 1771 a los 49 años. Rosa vivió hasta 1783, alcanzando los 61 años. Esperanza falleció en 1778 a los 56 años. Catarina fue la más longeva, muriendo en 1789 a los 56 años, exactamente 33 años después del nacimiento de su último hijo con Rodrigo. El escándalo del padre Rodrigo de Cartagena se convirtió en una historia moralizante, contada durante décadas en seminarios de toda la América española. Era un ejemplo perfecto de cómo el orgullo, la hipocresía y el abuso de poder podían destruir no solo a un individuo, sino a toda una institución. La Catedral de Cartagena no recuperó completamente su reputación hasta principios del siglo XIX, más de 40 años después del escándalo. Pero más allá de la moraleja religiosa, la historia del padre Rodrigo y sus 9 hijos revela verdades más profundas sobre la sociedad colonial. Revela la vulnerabilidad absoluta de las mujeres esclavizadas frente a hombres con poder religioso. Revela la hipocresía sistémica de una iglesia que predicaba pureza mientras sus representantes violaban rutinariamente los votos más fundamentales. Revela la complejidad de las relaciones de poder en una sociedad construida sobre la esclavitud y la jerarquía racial. La historia también plantea preguntas incómodas sobre paternidad y responsabilidad. El padre Rodrigo fue sin duda un abusador que usó su posición de poder para explotar a mujeres vulnerables, pero también fue, de una manera retorcida, más responsable con sus hijos que la mayoría de los hombres blancos que engendraban niños con esclavas. Los educó, los visitó, planeó para su futuro. ¿Esto lo hace menos culpable? Absolutamente no. Pero complica la narrativa simple de villano total. Más de 265 años después, la historia del padre Rodrigo de Cartagena nos confronta con verdades que todavía resuenan. Nos recuerda que las instituciones que presentan imágenes de perfección moral a menudo esconden los secretos más oscuros. Nos recuerda que el poder sin rendición de cuentas inevitablemente lleva al abuso. Y nos recuerda que las víctimas de estos abusos, las 4 mujeres africanas y sus 9 hijos,
merecen ser recordadas no solo como elementos de un escándalo, sino como seres humanos que sobrevivieron y encontraron dignidad a pesar de circunstancias imposibles. Si esta historia de hipocresía institucional, abuso de poder y supervivencia te ha impactado, compártela para honrar la memoria de María, Rosa, Esperanza y Catalina, y los millones de mujeres africanas esclavizadas que sufrieron abusos similares en toda América. Suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas de nuestra historia colonial, las verdades que las instituciones intentaron enterrar, pero que merecen ser contadas. ¿Conoces otras historias de escándalos eclesiásticos coloniales que merecen ser reveladas? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que rescata las voces silenciadas del pasado. El padre Rodrigo no solo quebró sus votos sagrados, quebró la vida de 4 mujeres que no tenían poder para resistirse, pero esas mujeres, contra todo pronóstico, sobrevivieron, y sus hijos prosperaron. A veces, la justicia no viene de los tribunales, sino de la simple persistencia de vivir con dignidad a pesar de todo.